Estimados amigos del curso de Relaciones Étnicas de la carrera de Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Bueno, dada la situación en la que estamos actualmente, pues vamos a intentar desarrollar nuestra comunicación por este medio. Bueno, y aprovechando un poco también el énfasis que hemos estado haciendo con relación a este tema. Aparte, en mi vida ya profesional, pues quisiera que retomáramos esto para el siguiente reto que estamos teniendo por delante en nuestro curso. Hay un tema muy concreto, la dialéctica de las relaciones étnicas en Guatemala. Obviamente, para cuando abordamos nosotros este tema de la dialéctica de las relaciones étnicas en Guatemala, por lo regular en Guatemala ha habido, digamos, varias visiones, pero regularmente han habido dos para variar, las dos más dominantes. Una que estaría obviamente dominada por el hecho de que no existe tal tipo de dialéctica en tanto que todos somos iguales. Es una narrativa, es una postura que se ha manejado por lo menos desde finales del siglo XIX y ha dominado todo el siglo XX y hasta el día de hoy. Y por otro lado, también estaría la otra, que es una visión un poco más conflictiva, de esta visión sociológica y antropológica que tiene que ver con el hecho de disponer que tanto indígenas como ladinos, en este caso, vamos a tratar de visualizarlo un poco mejor, que ambos son realidades completamente diferentes. Estas realidades, obviamente, estas realidades socioculturales, están definidas casi desde la lógica que nosotros estamos abordando en la Academia Guatemalteca, por lo menos durante casi toda la década del 70, los 80, los 90 e incluso todavía sigue dominando en algunos aspectos en la academia en este actual siglo. Esta visión que plantea de que indígenas y ladinos son tan contradictorios, ¿verdad? Es una pareja dialéctica, como se diría originalmente, contradictoria y completamente una por encima de la otra, una en una postura de dominación cultural y otra en una de sumisión cultural. Esta visión responde más a una visión, como les decía, una visión marxista, que incluso plantea esto como que si hay una división de tipo de clase social. Regularmente cuando esto sucede, y lo que hacemos es solamente tomar una fotografía en el momento, así como yo les estoy mostrando estas dos fotografías más o menos, lo que mira esta realidad, esta visión académica, plantea la realidad social como eso, como una fotografía. Hemos hecho, por un lado, la situación en cuanto al tema de la movilidad social, que es una categoría sociológica que está presente en el desarrollo de nuestra sociedad. Obviamente, esta realidad mestizo, ladina, en el caso de Guatemala, como particularmente se le dice, ha sido producto de cambios que se han sucedido en Guatemala, al menos en los últimos 150 años, más o menos desde que deviene el proceso de la independencia en Guatemala. Obviamente, estos cambios socioculturales, socioeconómicos, han desarrollado algo que nosotros llamamos mestizaje. Primer punto. Segundo punto, hay que recalcar el tema del mestizaje. Cuando nosotros recalcamos el tema del mestizaje, estamos abordando una cuestión de carácter cultural. Las realidades en Guatemala ya no se pueden definir a partir de pureza de raza. No existe ninguna pureza de raza. No lo existe dentro de los indígenas y menos aún dentro de los ladinos, obviamente, y menos dentro de algunas de las categorías como el informe de Naciones Unidas
de Desarrollo del año 2005 lo planteaba, no sé de dónde fue que se sacaron, de que en algunas excepciones, algunos plantearían en Guatemala de que existe cierto tipo de pobreza. No significa que no exista esa visión, pero obviamente de eso a una realidad es completamente distinto. Todo es una construcción de carácter cultural, por lo menos en Guatemala. Y en América Latina casi sería lo mismo. Al ser una cuestión de carácter cultural, no existe indígena, y esa es mi postura particular, no existe indígena en Guatemala que no sea mestizo. No existe. De hecho, ustedes en esta misma fotografía, lo que están observando son indígenas con su vestimenta tradicional, en este caso de Huehuetenango, de Todos Santos Cuchumatán. Y como se darán cuenta, nos metemos en esta discusión. ¿De dónde fue que salió toda esta vestimenta? Esta vestimenta fue precisamente un legado español, ya por la fuerza o ya sea por adopción, etcétera, pero fue un legado español que todavía se conserva. Obviamente se diferencia mucho de la fotografía que nosotros miramos a la par, porque miramos una vestimenta, digamos, más cercana a lo que nosotros llamaríamos modernidad. Esto no hace que la cultura indígena sea más pura. Obviamente hay un problema de definición. Lo que nos está diciendo es que muy probablemente, haya una visión un poco más conservadora en la forma de vestir. Haya una visión un poco más cercana, como diría Severo Martínez Peláez, a ese pasado de carácter colonial. O bien a un sentido más de uniformidad. Obviamente en estas comunidades el elemento uniformizante es mucho más presente a lo que sería en otro tipo de comunidades en Guatemala. Ahora, para ser más puntual en esta discusión, hay una relación de carácter dialéctico, o mejor dicho, hay una relación de carácter contradictorio. Particularmente yo considero que no existe. Y el plantearlo de esta manera solamente hace de que reduzcamos una complejidad de relaciones. En Guatemala hay muy pocas veces, muy pocas situaciones en las que nosotros podríamos decir realmente sucedieron conflictos derivados del tema de carácter étnico-cultural. Hay un ejemplo que ha sido un caso que fue ejemplificado, que fue abordado por el doctor Edgar Skid, que fue un hecho que sucedió posterior a la Revolución de 1944 en el municipio de Patsicía, donde hubo una serie de levantamientos indígenas en contra de un grupo de los llamados ladinos del pueblo, que ciertamente derivó en la muerte de algunas de estas personas en un primer momento y luego un proceso de represión, eso sí no se puede obviar, por parte del Estado que derivó en una matanza de indígenas por el hecho de ser indígenas. Sin embargo, a lo largo de la historia de Guatemala, y estamos hablando de una historia de más de 500 años en el caso, si nosotros tomamos como precedente la presencia española, colonial, obviamente los casos van a ser muy pocos. Ahora, ha habido una tendencia a que la lectura sobre el conflicto armado interno comience a tener este tipo de visión, de abordaje. Esto está muy bien abordado en el libro testimonial que Elizabeth Burgos escribió con relación a la historia de Rigoberta Menchú a través de una entrevista larga. En ella, obviamente, además de disponer una realidad social, cultural, de la que en ese entonces todavía era la hija de un hombre que murió calcinado en la Embajada de España, Vicente Menchú, planteaba también esta visión acerca de que en Guatemala había una relación dicotómica entre indígenas y ladinos, entre proletarios y entre dueños de medios de producción
etcétera. Entonces, obviamente se planteaba al indígena por ser indígena como pobre y al ladino o al criollo como dominantes por el hecho de ser criollos y ladinos. Esto no es, más adelante es refutado a partir de la investigación etnográfica, etnológica, que desarrolla David Stoll y que luego es publicado muchísimos años después de la primera publicación y que originalmente tuvo el nombre de su investigación como la Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres de Guatemala, o de todos los pobres en Guatemala. ¿Por qué? Porque no era la historia, o sea, la historia de Rigoberta Menchú no es la historia de todos los pobres. Sin embargo, él le pone ese nombre a su libro porque ella misma lo dice. Ella dice, esta es mi historia y es la historia de todos los pobres. Incluso se recalca luego en el video testimonial que también surge, que es donde cuando tiemblan las montañas. Obviamente esto, a pesar de que él pone el título, esto no era cierto. Uno, dos, la historia que ella plantea con respecto a que si era un problema de carácter étnico-cultural lo que ella había vivido, en principio en la historia de ella no sucedió de esa manera. Fue bastante bien documentado el hecho de que los problemas que había tenido ella y su señor padre habían sido problemas de tierra, ciertamente, pero entre las familias que componían su constructo en su comunidad eran entre indígenas. Ahora, ¿esto dice una tendencia a nivel general? No, no, porque obviamente el trabajo que hizo David Stoll era un trabajo muy focalizado en lo que fue el relato de Rigoberta Menchú. Ahora bien, ¿qué es lo que sí la historiografía más centrada en el tema del marxismo ha sucedido? Pues obviamente sí han desarrollado esta visión en cuanto que había una relación dicotómica. Y esto plantea obviamente que las relaciones entre indígenas y ladinos son por definición conflictivas. Yo no concuerdo con esta situación, creo yo que hay una serie de contradicciones dentro de las comunidades indígenas, como dentro de las comunidades, digamos, más mestizadas, por ponerlo de la manera como regularmente se aborda aquí en Guatemala. Todas las comunidades, todos los conjuntos sociales en el mundo son por definición contradictorios, son por definición problemáticos, llevan el germen del conflicto, pero no como una forma innata de la incapacidad que nosotros tenemos para poder convivir entre seres humanos, no, sino porque esa es nuestra naturaleza y también a partir de esa naturaleza nosotros buscamos las soluciones. La solución republicana, desde la visión republicana, en donde se parte de que todos son iguales, ha sido una solución estandarizada que obviamente ha llevado una serie de procesos de búsqueda y de construcción a lo largo, obviamente, de estos 100 años que nosotros llevamos ya de historia republicana. Del ideal a la construcción de la realidad, hay una gran diferencia, que es lo mismo que pasó en Estados Unidos, cuando en la década de los 60 se luchó por los derechos civiles, a pesar de que se reconocía esa realidad republicana en los Estados Unidos, fue necesario que las poblaciones afroamericanas salieran y plantearan los derechos civiles. Lo mismo está pasando en Guatemala, pero no es porque los ladinos estén teniendo el poder y lo concentren en un estado ladinocéntrico, como se ha hablado, o en su definición cultural como lo que plantearían las feministas con el tema del patriarcado. No, sino porque obviamente la construcción de la igualdad ante la ley es una construcción que lleva procesos, lleva luchas, lleva una serie de planteos. Pero el plantearlo de una manera como se planteó originalmente en este libro, que David Stoll muy pertinentemente planteó de que era la visión que estaba planteando en este caso la organización revolucionaria que estaba detrás de la publicación y a la cual pertenecía Rigoberta Menchú, estaba tratando de darle combustible a un conflicto que en efecto en Guatemala, al menos en ese momento, no se vivía. Tampoco se vive el día de hoy. Esto lo que nos plantea es de que en esta dialéctica de carácter cultural, de carácter de relación,
existe todavía mucho que discutir. Esto es parte del proceso que nosotros tenemos de estar discutiendo y entonces de esto se trata en este momento este proceso, que ustedes puedan mostrar también su forma de pensamiento. Si ustedes consideran de que esto desde su perspectiva es diferente, pues obviamente lo pueden plantear en su trabajo, o bien si estaría más en esta definición que plantea David Stoll, que lo dibuja muy bien cuando desdice esta visión tendenciosa que existía en el libro de Elizabeth Burgos. Y luego, pues también están todos los análisis que se han hecho por parte de otros académicos, incluyendo a Magdalena Casaus, que también sigue en esta misma línea de las relaciones dicotómicas y también ha sido abordados por otros pensadores, como por ejemplo es el caso de Demetrio Cocti, que ha abonado a esta visión. Muy bien, entonces compañeros, les deseo que por favor sigamos pendientes de lo que está sucediendo actualmente en Guatemala y sigamos en estas discusiones que van a llevarnos a visualizar una realidad un poco más compleja en el caso de Guatemala.